webinar Bob de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain, el cual lleva como título pues plataforma de datos transversal, los múltiples valores de un mismo dato que va a ser impartida por Sergio Díaz, el jefe de datos de Atlantis, Iván Oteo, jefe de Big Data y Business Intelligence, y Marina López, Digital Media Planner del negocio digital. Todos ellos de Atlantis Technology. Ahora hará una presentación un poco más detallada de ellos Jaime, y bueno, para seguir un poco lo que se ha venido haciendo en el resto de webinars, pues las preguntas al final y también pueden hacer uso del chat. Pues nada, Jaime, cuando quieras. Vale, pues gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Hoy, en primer lugar, agradecerles que estén aquí con nosotros para que puedan disfrutar del webinar. Encantados desde Atlantis poder dar lo que llevamos tiempo intentando buscar un huequito en la agenda y poder algo que seguro os va a encantar, y agradecer a la cátedra y a todos los miembros que la conforman pues la oportunidad y este tipo de eventos que de verdad hacen que todo el conocimiento sea mucho más accesible a todo el tejido canario, tanto de la administración pública como privada. Y bueno, a continuación va a comenzar mi compañero Sergio Díaz como jefe de datos de DevOps, explicando la plataforma de datos transversal, que por sí es el título. A continuación, mi compañero Iván Oteo trasladará un caso de uso con el que se usa la propia plataforma. Y por último, que no menos importante, mi compañera Marina López, como usuario, digamos, final de ese caso de uso y el que le va a sacar pues todo el partido del mismo, pues explicará las bondades o lo que le ha reportado a esta plataforma, y en concreto en el caso de uso que va a comentar mi compañero Iván. ¿Vale? Pues nada, Sergio, adelante y comenzamos. Vamos allá. Se nos escucha bien, ¿no? Vale, pues nosotros, pues bueno, por ubicarnos un poco, ¿no? Somos Atlantis Technology y dentro de la empresa vemos varios departamentos, y el nuestro en concreto está dedicado a servicios de datos y DevOps, ¿no? Entonces, nuestro servicio es pues ofrecer consultoría de desarrollo de software relacionado con ciencia de datos. Lo hacemos bien basados en nuestra plataforma, que es de lo que vamos a hablar hoy, o integrando nuestras soluciones en los sistemas del cliente. Y, pues, como cualquier equipo que trabaje en ciencia de datos, o casi cualquiera, ¿no? Pues trabajamos en tres grandes líneas. La ingeniería de datos como tal, que es llevar, pues, información de origen a destino, ¿no? Integraciones end-to-end de datos para múltiples usos. El reporting o la visualización, y por último, la ciencia de datos. Entonces, nuestro equipo, pues somos 7 especialistas de datos en concreto, y nuestra formación, pues ya ven, ¿no? Es variada. Informáticos, estadísticos, matemáticos, físicos, telecos y administración y dirección de empresas incluso. Nuestros perfiles, pues cubren desde arquitectos de datos, consultores y analistas de Business Intelligence, científicos de datos e ingenieros de datos. Entonces, el ser un equipo multidisciplinar dentro de lo que a día de hoy se conoce como ciencia de datos, pues nos permite abordar todo tipo de casos de uso de esta temática. A partir de ahí, pues bueno, hoy queríamos traer un poco a nivel informativo y también intentando divulgar o dar conocimiento de lo que hacemos nosotros, y esperando que pueda ser útil para los que ven el webinar hoy, ¿no? Vale, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos montado una plataforma de datos que nos permite abordar diferentes casos de uso, ¿no? Y esos casos de uso son, pues, a veces de Business Intelligence, de visualización, de explotación de datos analítica como tal, y es una única plataforma que nos permite abordar todos ellos. ¿Por qué hemos montado esta plataforma? Pues porque un problema histórico, ¿no?, que había en un desarrollo de ciencia de datos hace tiempo, y creo que cada vez todas las empresas que nos dedicamos a esto cada vez hacemos más esfuerzo en que no sea así, era el utilizar un dato siempre para un caso de uso, volver a utilizar ese dato de otra manera distinta para otro caso de uso y demás. ¿Qué intentamos nosotros? Cuando hayamos procesado un conjunto de información, ser capaces de reutilizarlo no solo para el primer caso de uso que se nos ha puesto sobre la mesa, sino también para los demás casos de uso, ¿no?
Por poner un ejemplo, si ingestamos información de meteorología, pues nos va a servir para un caso de uso que pueda ser detectar cuándo hay que vender helado, o para un caso de uso que pueda ser cuándo podemos recomendar un lavado de coches, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que intentamos es procesar los conjuntos de datos de los orígenes una única vez para luego utilizarlos en diferentes escenarios, ¿no? Y eso es el motivo por el que hemos creado la plataforma. ¿Qué más nos da? Nos da velocidad, porque por haber procedido de la manera que estábamos explicando anteriormente, pues podemos abordar los casos de uso de manera más rápida para las necesidades de negocio, porque ya hay conjunto de datos que hemos procesado, y también nos da mucha velocidad de procesamiento, porque como van a ver es una plataforma muy potente que hemos montado nosotros mismos en nuestro CPD, en el CPD de Atlantic, y nos da toda esa velocidad. ¿Qué buscamos con esta combinación de reutilización y de velocidad? Pues generar negocio, que es para lo que estamos nosotros aquí, tanto para nuestro cliente interno, que es Vinter, como para los clientes externos, ¿no? Y por eso hemos emprendido esta iniciativa, que la pusimos en marcha ya por el mes de mayo de este año, y durante medio año hemos trabajado con todo nuestro empeño en montarla, ¿no? ¿Cómo la hemos montado? Pues esta es la foto un poco aquí, ¿no? Ahora la vamos a ir explicando, pero son un montón de componentes que se despliegan en un conjunto no pequeño de máquinas en nuestro CPD, y lo que hacemos nosotros es, con todo este software que estás viendo por ahí, pues hacer el flujo completo de la información, desde que ingestamos la información de los diferentes orígenes, que pueden ser tanto propios del cliente como fuentes externas que enriquecen esos datos, pues los ingestamos. Ahora iremos comentando los componentes que utilizamos para hacer esas ingestas, ¿no? Pero ya lo van viendo ahí, Apache Airflow, Postgre y MongoDB, ¿no? Luego llegan a una plataforma donde tenemos el HDFS y el Spark para procesarlos. Lo tenemos organizado en capas, ahora lo explicaremos. Y una vez modelando la información, pues la hacemos llegar a los destinos que correspondan, ¿no? Y esos destinos pueden ser, pues, la visualización en sí mismo, que por ejemplo, hoy veremos un caso en Power BI, que es por el portal por el que salimos, o retornando la información a cualquier conjunto de datos del cliente, ¿no? A cualquier sistema del cliente, o integraciones con terceros en general, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos traer aquí? Pues un poco, en base a todo esto, lo que vamos a hacer, vamos a intentar ser divulgativos. Quizá haya muchas cosas, o puede que haya muchas cosas de las que vamos a hablar aquí que ya conozcan si trabajan en este sector, o puede que no. Entonces vamos a intentar, pues, nombrar cómo estamos nosotros trabajando y ver si, bueno, pues si esto les aporta y damos, pues, ese conocimiento, ¿no? Vale, los componentes que utilizamos, como están viendo por aquí, son varios, casi todos open source, excepto el Power BI, ¿vale? Lo hemos implementado, Power BI, porque entendemos que es la solución líder del mercado y somos especialistas en esa herramienta en concreto, ¿no? Entre otras que manejamos. Pero casi todos open source, excepto eso, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Vale, pues tenemos como director de orquesta, ahí lo tienen arriba a la derecha, ¿no? Apache Airflow. Apache Airflow es la herramienta con la que monitorizamos, desarrollamos, gestionamos y planificamos nuestros flujos de trabajo. Llamémoslo flujo de trabajo, llamémoslo ETL, LT, pipeline, lo que queramos. Es una herramienta que creó en 2014 Airbnb, como curiosidad, y se incorporó a Apache en 2019. Está desarrollado en Python y es un software que tiene además interfaz gráfica, ¿no? Esa interfaz gráfica es la que ven aquí abajo. Y esa interfaz gráfica, pues, nos da un control total sobre todos los flujos de trabajo que estamos ejecutando, ¿no? Lo que hacemos con Apache Airflow no solo es desarrollar estos flujos de trabajo, sino planificarlos y decir, oye, pues tenemos que hacer una ingesta de información los lunes a las 3 de la mañana, o esta otra todos los días, cada hora, etcétera, ¿no? Es igual que puede haber un Pentaho o en la nube una Azure Data Factory, etcétera, pues esta es nuestra herramienta de ETL y de orquestación en general de todo lo que hacemos, ¿no? Funciona desarrollando DAX, se llama el concepto dentro de Apache Airflow, y son grafos acíclicos dirigidos, es decir, lo que ven a la derecha. Lo que se hace es, con el propio Python, que es como se desarrolla, pues definir cómo es una colección de tareas que vamos a ejecutar y cuál es el control de errores o el flujo en el que se tienen que ejecutar hasta que la tarea termina, ¿no?
Con Apache Airflow, además, nosotros vamos pues gestionando el envío de correos, la escritura en control de cambios y demás, de si cada uno de nuestros procesos está finalizando correctamente o no. Y entonces así es como establecemos las relaciones y las dependencias para asegurarnos que el procesamiento de la información es íntegro de principio a fin, ¿vale? Es uno de los actores principales y bueno, es el director de orquesta, ¿no? Luego, como base de datos, a lo largo de toda la plataforma utilizamos, ahí nos está preguntando Josefa, nos planteamos Pentaho y de hecho no la hemos descartado todavía, pero es verdad que con Pentaho, con la versión de la comunidad, digamos, pues teníamos más dificultad para trabajar orígenes de datos que no son estructurados, como una base de datos y demás. Y con Apache Airflow, por la facilidad de desarrollar con Python, la verdad que lo recomendamos, es bastante fácil trabajar y crear los ETL, ¿no? Dicho esto, no hemos descartado en absoluto que para ciertos conjuntos de datos o orígenes, pues trabajemos con Pentaho. Luego, siguiendo, ¿no? Pues con PostgreSQL, de nada, José. Con PostgreSQL, lo que estamos haciendo es que es nuestro sistema de gestión de base de datos relacional. Es open source, como todos conocen, seguro que todo el mundo ha oído hablar de PostgreSQL, y lo usamos con 3 fines en la plataforma. El primero de ellos es gobernar la información y el control de cambios de todos los orígenes y los procesos, de manera que cada vez que Airflow inicia un flujo de trabajo, en la base de datos que tenemos para gobernar y controlar cómo están yendo las ingestas y los procesos, generamos registros que nos permiten identificar cada una de las ejecuciones, con qué resultado ha acabado, en qué fecha y hora, y al mismo tiempo pues nos da pues todo ese control que nos permite establecer mecanismos para recuperarnos de errores cuando toca, ¿no? Y luego también usamos Postgre como base de datos para el portal de BI que hemos desarrollado junto con el departamento de desarrollo, que ahora lo verán. Y es el back office de ese portal, es donde se gestiona pues el acceso, los usuarios, el catálogo de elementos que se visualizan, permisos y demás. Y por último tenemos Postgre en uso también para el consumo desde reporting. Una vez que hemos modelado la información a lo largo del data lake, del HDFS, en la última etapa lo que hacemos es llevar esa información del HDFS, una base de datos concreta de PostgreSQL, para visualización y reporting, más al estilo Data Warehouse. ¿Lo hacemos por qué? Por seguridad, porque igual que tenemos conectores para ir al HDFS y generar informes que lean de allí, dado que en el HDFS tenemos muchísima información y alguna sensible, pues preferimos publicar conjuntos mínimos que son los que se necesitan para cada caso de reporting, ¿no? De cualquier cliente. El tercero de los componentes que utilizamos es MongoDB, que es un sistema de gestión de bases de datos no SQL, ya no es relacional, sino es una base de datos orientada a documentos. Seguro que también casi todos la conocen o han oído hablar. Es open source también y lo usamos con un propósito principal, que es el que nos da mucha velocidad, que es que para que lo que hacemos es que para intentar desarrollar el menor número de pipelines o de flujos de trabajo, lo que hacemos es parametrizarlo. De manera que en MongoDB almacenamos JSON que caracterizan cómo es una ingesta de información o un proceso en concreto. De tal forma que al final sea sencillo que si estamos conectándonos a una base de datos y leyendo información de una tabla, si somos suficientemente hábiles, que lo somos, para parametrizar esa ingesta y hacer que el JSON nos indique que ahora no es la tabla 1, sino la tabla 2 la que hay que ingestar, que ya no tiene 10 campos, que tiene 20, y los tipos de datos que contiene, pues podemos traernos la información a nuestra primera capa del data lake y lo mismo hacemos con las etapas posteriores, ¿no? Con el 1 y con el 2. Y por eso usamos MongoDB de momento con ese fin y seguramente, dado que es una base de datos documental, la iremos usando a medida que vayamos creciendo en la plataforma para otros fines, pero ahora mismo ese es el fin principal. Luego, como lenguaje de programación a lo largo de la plataforma, usamos Python. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de programación más usado del mundo, ya se ve aquí abajo a la derecha, ¿no? Cómo ha ido evolucionando con la explosión de todo este mundo de la ciencia de datos, hasta que se empezó a conocer con términos ingleses, pues no, que no estaba tan de moda, ¿no? Ahora sí que lo está. Y Python es un lenguaje en el que hay tanta comunidad desarrollando y hay tantas librerías a disposición para el desarrollo, pues que casi se convierte junto con R
en un estándar para desarrollar en cualquier proyecto relacionado con gestión y explotación de datos, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Pues para casi todo. Para desarrollar los procesos de ingesta que lanzamos desde Airflow, para desarrollar los propios DAGs de Airflow, que como ya estábamos viendo 2 diapositivas atrás, pues se desarrollan en Python también. Y por eso elegimos Airflow, por la facilidad que nos da el poder desarrollar en Python un DAG de la manera que estamos habituados, ¿no? Y luego tenemos como uso también de Python, pues obviamente los propios procesos de ingeniería que lanzamos en Spark. En este caso nos apoyamos en la librería PySpark para poder paralelizar el cómputo. Ahora hablaremos de ello. Y también para desarrollar los modelos científicos, obviamente, ¿no? Con cualquier librería pues relacionada con Machine Learning y demás, ¿no? Entonces, ese es el uso que le damos a Python y está presente a lo largo de prácticamente cualquier desarrollo que realizamos dentro de la plataforma. Luego, aquí ya pasamos a la parte más potente de la plataforma, ¿no? Vamos a hablar ahora del HDFS y del Spark. Lo que hemos hecho es que tenemos un clúster de máquinas en lo que hemos hecho es distribuir tanto el almacenamiento como el procesamiento. ¿Para qué? Para que nos dé mucha velocidad de cómputo y mucha escalabilidad, de manera que podamos crecer horizontalmente y no solo verticalmente en cada máquina a medida que los recursos de los nodos se nos van quedando cortos, ¿no? Es el almacenamiento principal de la plataforma, como decimos ahí, y esto no lo hemos inventado nosotros, como buenas prácticas de Data Lake que están publicadas, vamos, a nivel mundial. Hemos estructurado la información en 3 capas, ¿vale? La primera capa es la 0, bronce, y lo que hacemos ahí es escribir los datos en crudo tal cual nos vienen de los diferentes orígenes, ¿vale? Sin ningún tipo de transformación. Con Airflow lo único que hacemos es nos conectamos a un origen, buscamos el conjunto de datos que queremos y lo volcamos en 0. A partir de ahí se realiza un proceso de compactación y de procesado, ¿no? En el que lo que hacemos ya es llevar esa información que nos viene de los orígenes y que hemos almacenado en 0, que nosotros tenemos almacenado con ese formato de origen, pues conseguir compactarla para tenerla ocupando el menor espacio posible y que luego nos permita que cuando vamos a consultar la información desde el 1, podamos hacer lecturas muy rápidas, porque hemos distribuido el almacenamiento y también por la inclusión del formato Delta Lake, que hablaremos a continuación de él, ¿no? Entonces, eso nos permite lecturas muy rápidas a la capa 1, y la capa 1 es la capa en la que nosotros empezamos a hacer ya como tal el modelado de los datos, la ciencia de datos y demás, ¿vale? Los procesos del 0 al 1 se desarrollan con notebooks de PySpark que se ejecutan, se lanzan desde el Airflow contra el clúster y nos compactan la información de la manera que nosotros le decimos. Son notebooks que también tenemos parametrizados y en función de cuál sea el conjunto de datos a leer desde 0 bronce, se obtiene un resultado en la capa 1 silver, ¿no? Y por último, pues la capa 2 gold, que es la capa de oro, digamos, ¿no? Hasta el 0 y el 1, si hemos injetado un origen de datos concreto y hemos injetado una entidad concreta, supongamos de una base de datos una tabla, pues la tendremos en 0 bronce en formato CSV, tal cual vino, en 1 silver tendremos los datos ya estandarizados con el formato que corresponda y demás, ¿no? Con las transformaciones de tipo y demás, y guardados en Delta Lake. Y lo que hacemos ahí es que una vez tenemos todos esos conjuntos de datos de orígenes, ¿no? Procesados de esa manera, para llevarlos al 2Gold, ya sí que generamos diferentes fotos de esa misma información en función de la necesidad del caso de uso. De manera que si en 1 silver hemos injetado, supongamos, la programación de vuelos comercial de todas las aerolíneas del mundo, lo que haremos es que si tenemos un caso de uso que es preparar esos datos para servirlos para un caso de uso de turismo y pintarlos en un dashboard, pues generaremos un notebook que nos va a dar los datos modelados de la manera en que se pretenden que estén. Y si luego los vamos a llevar a una base de datos, los copiaremos tal cual de cómo están en 2Gold a esa base de datos, con muy poca inteligencia, digamos. La inteligencia en toda nuestra plataforma está casi siempre en el paso del 1 al 2. ¿Entiendes? Inteligencia en el sentido de que es donde modelamos los datos. Si es verdad que a lo largo de todo el proceso aplicamos inteligencia, pues la que tenemos, que no es ni mucha ni poca. Y luego, para terminar, pues en la capa 2 también tenemos los datos almacenados en formato Delta Lake, ¿vale?
en las dos últimas capas. Vale, en el clúster tenemos también Spark, y es no sé si lo conocen, entendemos que los que estén en este sector sí, y es un clúster que lo que nos hace es permitirnos una computación muy rápida, ¿no? Es más fácil de Hadoop, como ven, utilizamos el HDFS como almacenamiento, pero no utilizamos el algoritmo de procesamiento como tal, de mapear y reducir. Utilizamos Spark porque, vamos, ya casi es como un estándar también en procesamiento de datos a nivel masivo. Nos permite, pues eso, procesar de manera paralelizada y también es open source. Se incorporó como top level Apache Project en 2014, o sea que toda esta tecnología realmente es muy reciente, ¿no? Y nos proporciona la interfaz con Hadoop HDFS que necesitamos. Como es bastante fácil de utilizar, pues por eso lo implementamos y además, sobre todo, porque nos da esa capacidad de tener un procesamiento muy potente y distribuido, igual que pasa con el almacenamiento, ¿no? ¿Qué hacemos? Como ya tenemos Spark, que estamos programando en Python, tenemos el Hadoop, la pieza que nos falta para hacer que todo se una son los data frames de PySpark, que son los que utilizamos en nuestro desarrollo de Python para poder distribuir ese cómputo pudiendo programar en Python, ¿no? Y con eso casi vamos completando un poco la foto. Vale, pues PySpark, que es el componente que estaba mencionando ahora, es una librería de Python para usar Spark, ¿no? Y lo que hace es proporcionarte una API para que puedas utilizar una serie de funciones que te permiten acceder a Spark y que cuando tú vas a procesar la información, pues puedas hacer ese procesamiento distribuido. ¿Cómo funciona? Pues cambiando el típico data frame de pandas que se utiliza en cualquier problema de ciencia de datos por un data frame de PySpark. Y esa es la principal diferencia. Mientras que con un data frame de pandas vas a procesarlo todo en la máquina en la que estés y llegará un punto en que te ocurre esto, que es que te vas a quedar sin memoria. Al trabajar con PySpark, pues te permite paralelizar todo el data frame y te aíslas de que te estés quedando sin recursos en una máquina concreta. Funciona pues como viene aquí. Si estás con Python, pues llega un punto que se te convierte en un problema 10 gigas, pero si ese dataset de 10 gigas lo trabajas con PySpark, se te convierten en muchos trocitos de 100 megas. Y si tú distribuyes ese dataset a lo largo del HDFS y computas en paralelo con Spark, pues consigues pues eso, ¿no? Que vayas a hacer unas lecturas y unos procesamientos muy rápidos, ¿no? El ejemplo habitual que se pone aquí es el de contar las páginas de un libro. Si tuvieras que contar las páginas de un libro con un único ordenador, tendrías que esperar a que el ordenador llegue hasta el final para contar las 1000 páginas, mientras que si tienes 10, pues podrás contar las páginas de los 10 capítulos y sumarlas mucho más rápido. El tiempo se reduce pues por 10, ¿no? Y al final PySpark es pues la combinación de Python con Spark y eso es lo que nos da esa velocidad. Y luego, la última pieza que nos da muchísima potencia es Delta Lake. La última, si no recuerdo mal, a lo mejor es la penúltima. Entonces, Delta Lake es una capa de almacenamiento open source. Es muy nueva, hasta el punto de que la versión 1.0.0 se lanzó justo en mayo de 2021 para Spark 3.1, lo cual fue toda una alegría para nosotros porque pensábamos montar todo el almacenamiento con Parquet, que es el tercero de los puntos que vienen ahí, ¿no? Para los que no conocen Apache, Parquet es un almacenamiento columnar en el que la información, pues eso, se guarda por columna y eso permite pues, que los datos se compriman muchísimo. ¿Qué hace Delta Lake? Que sobre ese Apache Parquet pone una capa de almacenamiento por encima, lógica, que funciona con un historial que se controla con ficheros JSON, que es la imagen que se ve aquí arriba. ¿Qué nos permite eso, Delta Lake? Pues claro, que como cada vez que tú en un directorio escribes un Parquet, un segundo Parquet y demás, se va generando un JSON que te va diciendo en cada acción de escritura de un directorio de HDFS si se ha eliminado un Parquet y se pone otro, si se ha añadido un Parquet, si se eliminó un Parquet y demás, pues tú mediante Delta Lake, mediante la combinación que hace de los JSON, es capaz de construir la foto de cómo estaban los datos en cada una de las fechas que tú le indiques. ¿Por qué? Porque tener esos JSON sobre esos Parquet
le permite disponer de ese historial de cambio. Esto es muy importante para temas de auditoría de datos, registros en general, y lo utilizamos precisamente por ese motivo, ¿no? El otro motivo por el que lo utilizamos es que a su vez Delta Lake es capaz de saber qué esquema estaba vigente en cada momento, de manera que a lo largo del tiempo tú puedes conocer qué esquema estaba siendo utilizado, ¿no? Y eso te permite pues no tener problemas de integridad cuando has cambiado el esquema de un conjunto de datos, ¿vale? Es 100% compatible con Apache Spark, ahí se coló una errata que pone un AND, y funciona pues de la manera que vemos aquí. Mientras que en Parquet uno tiene un data frame y le dices escribir con formato Parquet, aquí, como viene aquí, ¿no? Y guardar en la carpeta data, pues aquí tenemos escribir un data frame en formato Delta. Y así es como uno puede disponer de Delta Lake. Como digo, para nosotros fue una alegría porque estábamos justo empezando en mayo y justo lanzaron Delta Lake en mayo. Así que nos dio la vida, ¿no? Fue la versión 1.0.0. Y el último de los componentes, ya sabía que me olvidaba de alguno, es el de visualización. Para visualizar hay un bastante open source también, pero hemos optado por Power BI por el motivo principal que ven aquí, que es que estamos haciendo uso de la licencia Power BI embebido, que han comentado en otros webinars incluso y demás, ¿no? ¿Por qué lo usamos? Es la solución líder del mercado, no es una cosa que digamos nosotros, es una cosa que es un tema que sale en Gartner y en cualquier estudio de herramientas del sector. Y lo que estamos haciendo, como decía, es eso, utilizamos la licencia Power BI embebido por muchos motivos. Es un servicio de pago por uso de la nube, de Azure, y nos permite pues pagar por lo que usamos, literal, como viene ahí, sin tener que hacer una gran inversión, ¿no? Luego nos permite, ya lo dice su nombre, embeber elementos en una web, ¿no? Y aprovechando esa bondad, lo que hemos hecho nosotros es crear una interfaz, un portal de BI propio de Atlantis, en el que lo que hacemos es embeber Power BI, de manera que nosotros o cualquier cliente que desarrolle su Business Intelligence en Power BI, pues con acceder a ciertas áreas de trabajo que están vinculadas a este servicio que tenemos contratado en Atlantis, automáticamente esos reports pasan a estar disponibles en las áreas de trabajo del portal y se pueden visualizar en el portal que hemos creado. ¿Para qué hacemos eso? Sobre todo para ahorrarnos licencias de consumidores. Al final, de esta manera, nosotros lo que hacemos es permitir que usuarios externos a la organización o de la organización que no editen informes, es decir, que no son publicadores de informes, sino que consumen, que al final si vamos a cualquier organización, pues el 10% de la organización está generando informes y un 90% solo los consume, pues permite que ese 90% acceda desde este servicio que estamos nosotros proporcionando, ¿no? Sin tener que invertir en licencias de Power BI para cada uno de ellos. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Alojamos ahí nuestros productos para poder publicarlos a nuestros clientes y también nuestros clientes tienen la posibilidad, como digo, de trabajar con Power BI y utilizar nuestras áreas de trabajo para publicar los informes para su organización aquí, ¿vale? Y más o menos esa es la plataforma que hemos montado a día de hoy. Obviamente, pues como estábamos comentando, todas estas tecnologías, muchas de ellas son muy nuevas y evolucionan mucho y estamos destinados a seguir evolucionando la plataforma, ¿no? Y así es como la hemos montado. Entonces, este es el mismo dibujo que teníamos inicialmente, pero ahora, bueno, si se fijan, pues ya pueden entender, espero, si me he explicado bien, para qué usamos cada componente, ¿no? Y por qué está ahí, ¿no? Y por qué lo hemos elegido. Como ven, es todo open source y está alojado en nuestro CPD. Entonces, el gasto que nos supone es pues, el de las propias máquinas de nuestro CPD, ¿vale? Más el de Power BI contratado en Azure. Y ahora de nuevo estamos haciendo el camino inverso, ¿no? ¿Por qué hemos montado todo esto que sale aquí? Pues como hemos explicado, yo creo que se entiende pues que la plataforma nos permite dar acceso, ¿no? a clientes externos, también para alojar nuestros propios productos y demás. Y por cómo hemos generado, diseñado la forma de hacer los procesos, pues es en sí misma muy reutilizable, ¿no? Y nos da muchísima velocidad de
de cómputo por los motivos que hemos estado explicando, ¿no? Obviamente, pues eso, como decíamos, estamos convencidos de que un planteamiento así nos permite abordar cualquier caso de uso, ya nos lo está permitiendo, ya sea de business intelligence, de visualización, de ciencia de datos y demás, y ya hemos podido comprobar en este medio año las ventajas que nos da el procesar la información es una única vez y a partir de ahí utilizarla y modelarla para cualquier caso de uso. ¿Para qué lo hacemos? Pues esto, al final el tema de los datos, al final aquí hay mucho cacharreo y hoy tocaba hablar de eso porque el webinar, pues bueno, va orientado a este público que entendemos que sabe mucho de esto, ¿no? Pero al final el motivo que tenemos de fondo es que tenemos que generar negocios para nuestros clientes, para nosotros mismos y demás. Y al final a todos los que nos dedicamos a esto, que es un mundo que está muy al alza, no tenemos que olvidarnos de que al final estamos aquí para generar negocios y que si lo conseguimos, haremos que el mundo de la ciencia de datos no sea una burbuja que se pinche y al final tenemos que, todos los que trabajamos en este sector, estar comprometidos a que esto tiene que generar valor una y otra vez, ¿va? Pues por lo menos esa es mi reflexión. Y luego, que no hemos comentado nada, sí queríamos hablar un poco de la parte de seguridad de la plataforma, ¿vale? Por diseño. A nivel de comunicaciones, ¿vale? Para que se entienda que es una plataforma que acoge datos de productos que nosotros mismos estamos creando, con la información que nos llega de Vinter, con la que nosotros ingestamos de Open Data, del Stack y de diferentes fuentes de Open Data. Y la seguridad tiene que ser un factor importante. Por diseño ya lo estamos implementando y aquí pueden ver más o menos cómo se distribuyen todas las máquinas que forman parte de la plataforma, ¿vale? A nivel de modelo de comunicaciones y de seguridad. Lo que hemos hecho con las máquinas es dividirlas en 3 VLAN distintas. Hay una VLAN que está puesta en la DMZ, en la zona desmilitarizada, perdón, ¿vale? Acoge el IS del portal DBI, que ahora le van a poner cara cuando mi compañero Iván lo explique. Acoge también un servidor en el que recibimos la información desde Internet y esta es una vía de entrada a Internet, es la única vía de entrada hacia nuestra plataforma. Y a partir de ahí tenemos otras 2 VLAN. La que tenemos más protegida, sin que pueda entrar ningún tipo de tráfico, aunque que uno cuando se pone a hacer este ejercicio dice, es imposible que yo lo consiga, ¿no? Y al final a base de que estoy hablando yo hoy aquí, pero aquí estamos trabajando muchas personas del área de IT, de seguridad y demás, y el resultado de lo que estoy hablando aquí es consecuencia del trabajo de todos, ¿no? Entonces, al final sí que hemos conseguido que la parte crítica, que es el Airflow y el clúster de almacenamiento y procesamiento, no tengan tráfico entrante. ¿Por qué? Por este modelo de comunicaciones aquí. El Airflow, como decíamos, es el director de orquesta principal y es el que inicia todas las acciones, ¿vale? Como inicia todas las acciones, no necesitamos abrir comunicaciones de entrada, solo las que tenemos aquí. Cuando Airflow necesita ingestar información desde el exterior, va él a consultarla a esta máquina de aquí, pero en ningún momento nadie entra a consultar información aquí. De la misma manera que todos los servicios auxiliares que utilizamos, que son los Postgres, el MongoDB, el gateway de Power BI para actualizar como puerta de enlace los conjuntos de datos que tenemos arriba, pues tampoco acceden. Siempre es Airflow el que inicia las comunicaciones. Al tener el clúster dentro de la misma VLAN que Airflow, pues es posible comunicarse perfectamente aquí con una asignación de puertos dinámica sin que tengamos que hacer una gestión de seguridad manual. Es decir, esto lo hemos montado una única vez y a partir de ahí no tenemos que estar haciendo una gestión manual de las comunicaciones que se abren y se cierran en cada momento. Y así es como hemos conseguido este modelo de comunicaciones. Después, a nivel de capa de datos, pues tenemos implementados mecanismos de seguridad para que cuando uno se consulta al HDFS, pues tengas que autenticarte, utilizar token y demás, y solo puedas acceder a ciertas carpetas en función de quién sea. Y esa autenticación la hacemos de la misma manera que se hace en una API REST, en la que uno le pone pues cabeceras de autenticación para securizar y demás. También se puede hacer lo mismo con Web HDFS, ¿no? Que es el protocolo que utilizamos como interfaz para llegar desde sistemas externos hacia el HDFS, ¿vale?
Y hasta ahí la explicación de la plataforma. Espero que les haya gustado. De todas maneras, al final tenemos una media horita, si cumplimos los tiempos, reservada para resolver dudas. Y ahí podremos atender más, ¿vale? Entonces, si te parece, Ginés, le doy paso a mi compañero Iván para que continúe con el caso de uso, ¿vale? Sí, sí, y felicidades por la presentación y el trabajo. Gracias, Ginés. Somos muchos, como digo. Al final estoy poniendo la cara casi siempre yo, pero esto es un trabajo de muchísimas personas. Bueno, pues yo les voy a comentar un poquito sobre un caso de uso, ¿no?, en el que hemos estado trabajando y en el que se explota de manera prácticamente completa esta plataforma, ¿no?, que es el caso de uso en seguimiento de campañas de marketing digital en una aerolínea. Entonces, por ponernos en contexto, imaginemos que tenemos una aerolínea con su página web, ¿no?, con su web comercial, donde los potenciales clientes van a entrar, van a buscar, van a comprar, van a gestionar sus reservas, ¿no? Y tenemos un grupo de clientes que no son impactados por ninguna campaña comercial y hay otro grupo que sí que son impactados, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es combinar los datos de la campaña que los obtenemos y los gestionamos a partir de Google Marketing Platform con los datos de los blogs de la web comercial para 4 objetivos fundamentales, ¿no? Por un lado, usando únicamente los datos de GMP, pues hacer un seguimiento detallado de la campaña, usando únicamente los datos de los blogs, hacer un seguimiento de la actividad de los clientes en la web y combinando ambas fuentes, obtener o conocer la reacción de los clientes a las campañas y optimizar el resultado de las campañas conociendo cuál es esa reacción de los clientes y la tipología de los clientes, ¿no? Entonces, estamos usando ahora mismo 2 fuentes de información, que es GMP, que lo que te da son datos de campaña, por así decirlo, y los blogs de la web, que son los que te dan los datos de negocio, ¿no? Y aquí es importante decir que ambas fuentes son complementarias, ¿no? Porque GMP o Google Analytics o cualquier herramienta de Google te da mucha información, pero no te da variables claves de negocio, como pueden ser los tipos de viajes, tipos de acompañante, todo esto, ¿no? Y los blogs de la web pues te dan la actividad web, pero no te dan información de la campaña, ¿no? Con lo cual, combinando ambas, pues se tiene una visión global de lo que está pasando con las campañas y con los clientes, ¿no? Entonces, por explicar un poquito los datos que tenemos, ¿no?, pues imaginemos un cliente que por primera vez pues se conecta a una web para buscar un vuelo y ahí pues se generan unos logs, ¿no? Cada vez que el cliente entra y realiza una búsqueda, se le asigna primero una cookie, que es una cookie propia, y ese cliente pues puede interaccionar con la web pues buscando vuelos de distintos tipos, ¿no?, de ida-vuelta, con un origen destino, una fecha ida, una fecha vuelta, para un adulto con niños, etcétera. Entonces, nosotros tenemos registrados esos logs y tenemos un registro para cada búsqueda individual que realiza un cliente, ¿no?, con toda la información de la búsqueda, ¿no?, como les comentaba, más la cookie, que es lo que nos va a identificar a los clientes, como comentaremos más tarde, una vez que los clientes hacen una compra, ¿no? Entonces, ya se puede imaginar que en cualquier aerolínea los registros de los logs de las búsquedas, como se realizan muchas búsquedas, hay muchos registros diarios y ya únicamente con la información que generan las búsquedas ya se justifica o se hace necesario el uso de una plataforma Big Data, ¿no?, porque son bastantes gigas de datos cada día, ¿no?, y cuando acumulas un histórico de varios años, pues se pueden imaginar el volumen de información, tanto almacenar como procesar. Y no solo eso, ¿no?, porque después para cada búsqueda también tenemos información de la disponibilidad de los vuelos después de cada búsqueda, ¿no? Pues si un cliente realiza un vuelo, tenemos información de todos los vuelos que están disponibles con información de cada vuelo, con las clases que están disponibles o no y con los precios de cada clase, con lo cual si un cliente elige pagar poco por un vuelo o pagar mucho por un vuelo, aunque haya opciones más baratas, por ejemplo, pues lo tenemos identificado porque al final cada clic del cliente es lo que se guarda en un log, ¿no? Entonces, pues se puede imaginar que esto multiplica muchísimo el volumen de los datos, ¿no? Porque si hay millones de búsquedas por registro de disponibilidad, pues imagínense si por cada búsqueda hay
10 vuelos disponibles, 5 con escala y 5 sin escala, por ejemplo, pues el volumen de información se multiplica mucho. Y también aquí tenemos la cookie propia, que ahora, como comentaremos, es la que nos va a identificar los clientes, ¿no? Y finalmente, después de una búsqueda y de seleccionar un vuelo, un cliente, supongamos que hace una compra, ¿no? Entonces, en el momento de la compra meterá sus datos y en ese momento tendremos identificado a ese cliente que ha comprado con una cookie. Entonces, esto nos permite identificar los clientes no solo desde el momento de la compra hacia el futuro, sino que como tenemos una relación entre una cookie y un cliente, podemos ir hacia el pasado y asignar todas esas búsquedas que se han hecho con esa cookie, que inicialmente yo no sabía que el cliente era, a asociarlas con ese cliente. Entonces tenemos estas tres patas, ¿no? La búsqueda de disponibilidad y las compras, ¿no? Y tenemos identificado primero a los clientes a través de las cookies y una vez que compran, tenemos asociado a una persona física, por así decirlo, a una cookie, ¿no? Y después, por el lado de GMP, de Google Marketing Platform, ¿no? Pues la situación es parecida porque también tenemos un traqueo detallado de lo que va realizando el cliente una vez que es impactado por la campaña, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, un grupo de usuarios impactados y el cliente número 1 o el potencial cliente número 1. Google Marketing Platform nos da cuál es el camino, por así decirlo, de ese cliente desde que es impactado por la campaña hasta que llegas a la página web y si llegas a la web si ha buscado o comprado también, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues un cliente que el día 10 del 10 ve un banner en una página web concreta, no hace nada, a los 3 días ve un banner de nuevo, hace clic en el banner ese mismo día, después, como hace clic, entra en la web, hace una búsqueda pero no compra. Ese mismo cliente a los 2 días vuelve a ver un banner con una campaña de remarketing y ahí sí que hace clic, hace una búsqueda y una compra web. Entonces tenemos identificado cada uno de los registros individuales de cada uno de los clientes a través también de una cookie propia que es la misma que aparece en los logs de la web. Por lo cual, a partir de esta cookie propia podemos relacionar la actividad de los clientes en la web con la actividad de los clientes en la campaña, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Pues, por ejemplo, analizando únicamente el caso de los logs, que son las búsquedas y las compras, podemos tener un montón de variables de negocio, tanto de la actividad web como de la propia compra o de la propia búsqueda, ¿no? Como es el canal de compra, si los clientes compran en web, en app o en agencia, si los clientes compran para viajar solo con acompañantes, si prefieren compra flexible o economy, si viajan solo ida o ida vuelta. Lo mismo, bueno, si compran ida vuelta o si buscan también, ¿no? La duración del viaje, antelación de la compra, cuántas búsquedas hacen antes de una compra. Y con todo eso, cuando se almacena un histórico de varios años, pues se puede tener un perfilado de cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, gracias a las cookies, podemos relacionar todas esas variables de negocio, digamos, de la compañía, con los datos que te da Google Marketing Platform, que son, por ejemplo, la creatividad, que básicamente es el tipo de publicidad con la que se impacta un cliente, ¿no? El tamaño del banner con el que se impacta, el tipo de dispositivo con el que el cliente ve el banner, el tipo de navegador, qué interacción ha hecho el cliente, si vio el anuncio, si hizo clic, lo que sea, ¿no? El momento en el que lo hizo con fecha y hora, el delay de la compra, por ejemplo, si por primera vez es impactado en tal día, ¿cuánto tiempo ha pasado entre la primera vez que se impacta y que compra, ¿no? ¿Cuántos clics hizo entre medio? ¿Cuántas visitas a la web? ¿Cuántos números de banner vio? ¿Con qué tamaño? Todo eso, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite es tener una visión global de lo que está pasando desde el momento que un cliente es impactado con una campaña hasta que el cliente finalmente interacciona con la página web, ¿no? Y como les comentaba antes, pues lo mismo, tras un histórico, o sea, cuando pasa un tiempo razonable, tenemos un histórico y entonces podemos tener un perfil tanto de los clientes a nivel individual como de las campañas que son más exitosas, de los banners que son más exitosos, del momento en el que se realiza la campaña más exitosa, etc. Y ya para terminar con esta parte,
el stack tecnológico pues, es parecido al que comentaba antes Sergio, ¿no? En nuestro caso tenemos dos fuentes de información, que son los de la web y Google Marketing Platform, que se ingestan con Python y orquestados con Airflow a la capa 0 del Data Lake. En este caso tenemos en formato CSV, tenemos un CSV por cada tipo de log y un CSV para los reports que nos descargamos de Google Marketing Platform, ¿no? Estos ficheros CSV se procesan y se compactan en formato Delta de la capa 0 a la 1 con PySpark y se modelan de la 1 a la 2 con la inteligencia del negocio que se necesite y se almacenan en la capa 2 también en formato Delta. Finalmente, los datos que son necesarios para el reporting se almacenan en un Postgres SQL, que es desde donde el portal de BI con dashboard desarrollados con Power BI lee, ¿no? Y todo este proceso, las cargas diarias, de datos, todo esto, es orquestado con Airflow, ¿no? Sí, simplemente en el caso de los logs, el procesamiento es cada hora y en el caso de GMP es cada día. Y ya simplemente paso a la parte del portal de BI. Voy a ver si comparto. Entiendo que ahora están viendo la web del portal, ¿no? Sí. Vale. Está un poquito pequeñito ahí. Pero bueno, básicamente lo que les quería mostrar es que todo el análisis que se hace con la plataforma, pues al final, como les comentaba, se imprime en un Postgres y se consulta con Power BI, ¿no? Entonces, el tipo de dashboard que tenemos ahora mismo, pues son estos, ¿no? Podemos identificar, pues en función del tiempo, por ejemplo, cuáles son las compras que son resultado de una campaña o no, cuántas compras hay por usuario identificado, que es lo que llamamos usuarios identificados, son usuarios para los que tenemos cookies y son los usuarios para los que realmente podemos hacer el estudio del impacto, ¿no? Los que aceptan la cookie. Usuarios logueados o no, si hay un programa de fidelización, las compras por usuario impactado o por entorno, ¿no? Si compro web, si compro con el móvil, todo esto, ¿no? Y después, pues yendo un poquito más en detalle a las compras impactadas, pues aquí podemos tener visualizaciones. Aquí hemos puesto nada más que unas cuantas variables porque hay muchísimas variables de negocio, como les comentaba y como han visto en la presentación, ¿no? Que aquí puede ser de nuevo por usuario identificado, por tipo de conexión, que aquí hay muchos desconocidos porque no están filtradas las compras impactadas, ¿no? Pero si identificamos únicamente las compras impactadas, pues podemos ver por tipo de conexión, si los clientes están comprando con móvil o con wifi, con qué sistema, con el navegador, por tipo de banner, que es muy importante para ver cuáles son los banners que son más exitosos para una campaña, ¿no? O el tipo de sistema operativo, por ejemplo. Y después también podemos combinar la información que está en esta pantallita, que básicamente es la que viene de Google Marketing Platform, con el perfil de los clientes, que es lo que te dan los logs de la web, ¿no? Entonces, aquí, filtrando, por ejemplo, por compras impactadas o no, yo puedo ir viendo diferencias entre el sexo de los clientes, el tipo de compras, si es economy, si es flexible. Por ejemplo, aquí estamos viendo que es bastante claro, ¿no? Que las compras con impacto son todas web. Si filtramos por las compras impactadas, pues todas son web. Y por tipo de acompañante, si es un viaje individual, pareja o grupo, los tipos de viajes, directos o en escala, por la mayoría son directos, o si son ida o ida vuelta, ¿no? Y para el caso de la búsqueda, pues es bastante parecido, ¿no? Porque la información que tenemos es similar. Podemos tener búsquedas en función del tiempo y catalogadas si son impactadas o no. Y el perfil de las búsquedas, ¿no? Que es lo mismo que tenemos antes, ¿no? Búsqueda por tipo de conexión, por navegador, por los banners, o cuántos banners se convierten en más búsquedas, por sistema operativo, etc. Y ahora Marina, pues bueno, comentará cuáles son las ventajas de tener este tipo de reporting para el departamento de negocio digital, que es el que está explotando todo. Marina, déjame nada más un minuto que iba a comentar aquí. Sí, esto que está enseñando Iván, ¿no? Esto de aquí ya es nuestro propio portal de BI que estábamos comentando, ¿eh? Y entonces, si se fijan, al final es un report de Power BI tal cual embebido en una web, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros es poner una capa por encima para poder dar acceso a diferentes clientes, ¿no? Es un elemento más de la plataforma.
Y después aquí indicar que, claro, todo esto que ven aquí, pues por una parte es toda esta parte de lo que es marketing digital y demás, y lo que ya estábamos comentando al inicio, al final para llegar a esta información que da mucho valor, ahora Marina lo explica, sin una plataforma como la que tenemos montada no hubiese sido prácticamente posible para nosotros, porque cada blog ocupa 5 gigas al día, cada blog de cualquier web prácticamente, nada más que traquees muchos eventos, y la información que llega de la Google Marketing Platform también ocupa gigas diarios. Entonces, llegar a dibujar esto a partir de procesar conjuntos de datos que implican gigas diarios una y otra vez, pues solo se puede hacer con plataformas de este estilo. Y ya sin más dirección sí que me ponemos a hablar para que comentes tú, Marín. Sí, ahí, perfecto. Vale, bueno, yo voy a aterrizar un poco lo que han contado sobre todo Iván, a cómo le sacamos provecho un departamento de negocio digital o cómo podría hacerlo una agencia o un departamento de marketing, ¿no? Principalmente, este report, esta herramienta nos sirve para tener un conocimiento de nuestra audiencia, ¿no? Nuestro departamento cuando trabaja pues, con este tipo de clientes, que es una aerolínea, pero funciona perfectamente con otros, nos preguntamos, pues, cómo es nuestro cliente, cómo viaja, si solo, en pareja, con cuánta antelación hace una búsqueda y después compra, qué banners son más atractivos para la conversión o para un público específico. Todo esto nos resuelve las preguntas de esta herramienta, aparte de ser muy visual. Desde mi punto de vista no tienes que saber ningún tipo de programación, entras ahí jugando con los filtros, puedes saber, por ejemplo, cómo clusterizamos una audiencia. En este sentido, lo que logramos es a esa audiencia impactarle con un mensaje específico y dirigido a ellos y en el momento idóneo, es decir, si con este report sabemos que, he puesto aquí un ejemplo, que es las familias que viajan en mi compañía compran con una antelación de 60-80 días y que el 87% de las compras de familias prefieren una tarifa premium, aunque tengan disponible la económica, yo como agencia, como departamento de marketing, sabré que puedo desarrollar banners para este target en el que dé prioridad a eslogans, claims, un concepto creativo que destaque confort, flexibilidad frente a precio, porque sé que mi target familias me está comprando la tarifa más, vamos a decirle, cara, teniendo la económica disponible, ¿por qué no? Y que si yo quiero impactar a este público, tengo el rango de fechas de antelación con la que suelen comprar. Por lo tanto, si tengo que plantear una campaña para cuando hay vacaciones escolares, porque sé que es cuando viaja el público de familias, tengo que anticiparme a 60-80 días, ¿no? Este tipo de insights, de datos, de conclusiones que nos aporta el report, sirve a un departamento de marketing, a una agencia, para poder planificar su campaña mucho más idóneamente, ¿no? Entonces decimos, en este caso, logramos la idoneidad de elegir el momento, el mensaje y el concepto creativo para impactar a nuestra audiencia. Y por otro lado, nos aporta mucho conocimiento sobre el proceso de venta, ¿no? Qué porcentaje de usuarios hemos impactado y haciendo clic o no han terminado comprando. Cuánto tarda un usuario desde que yo lo impacto, entra en la web y compra. Nos funciona mejor un tipo de banner que otro. Toda esta información a un equipo de marketing, a un departamento de negocio digital, a una agencia, es muy rico porque ahorras recursos a la hora de diseño creativo, de elaboración de banners, pues a lo mejor toda esta información nos la puede dar un Google Analytics, pero nunca la podremos filtrar por la información que nos da la web, que en este caso sería, por ejemplo, tipo de familia, si viaja ida y vuelta. En este caso tendremos información de si un tipo de banner, por ejemplo, cuadrado o 300 por 250, es más exitoso en un público de familias que en un tipo de viaje en pareja o viaje individual. Nos permite cruzar varias variables que nos aportan una información muy rica a la hora de planificar la campaña.
Y además también podemos saber en qué tipo de medio se ha visto nuestro anuncio y se ha hecho clic. Por lo tanto, podemos saber si el tipo de familias, qué medios consumen, si hay un gran número de conversiones en un medio, a lo mejor a la empresa le conviene hacer un acuerdo privado con ese medio para publicitarse o no, ver qué medio funciona mejor para parejas, para viajes de ida, viajes de vuelta. Todo eso nos proporciona información sobre el soporte. Entonces, añadimos como un eslabón más a la idoneidad, que es elegir bien el soporte, el momento, que lo teníamos anteriormente, el mensaje y el concepto creativo, ¿no? Un poco, este es el resumen de a un departamento de negocio digital, agencia o departamento de marketing, cómo podemos explotar este report y los beneficios que nos da. De todos modos, bueno, como comentaba Sergio, Iván y Jaime también al principio, es un poco un piloto que estamos lanzando y que ya tenemos en mente próximos pasos, como por ejemplo integración de alguna variable externa, como podría ser la temperatura que hay por ejemplo, en Canarias, si queremos hacer una campaña y ver si en época de lluvias se consume más un producto u otro, incluso activar campañas con esta variable, ¿no? Si yo vendo cerveza, que se active mi campaña cuando haya más de 30 grados, porque quiero hacer una campaña en las playas de Canarias con un concepto creativo muy refrescante. Pues todo esto a un departamento de marketing es oro. Y solo hay que saber explotarlo y analizarlo, que con esta herramienta es muy fácil. Y por aquí yo más o menos estaría. Sí. Y más o menos hemos explicado lo que queríamos traer, ¿no? Yo creo que si quieres, Guinea, damos paso a preguntas o similar. Se me escucha, ¿no? Sí. Nada, la verdad que impresionante. Sobre todo a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Desde mi caso particular, nosotros hemos descuidado un poco más la primera parte, que me parece espectacular, el tratamiento del dato, ¿no? El cómo lo traen y cómo empiezan, digamos, a tratarlo dentro del departamento vuestro, ¿no? Nosotros quizás a título personal y también por filosofía de empresa, pues hemos tenido que dedicar muchísimo tiempo a lo que es la visualización y la analítica, ¿no? Porque continuamente es un reto nuestro dentro de nuestra empresa el intentar vender que el departamento sirve para algo, que muchas veces las empresas dicen, pero si me dedico a esto, ¿por qué yo tengo que hacer analítica del dato, ¿no? Y las empresas no se están dando cuenta que a través de la analítica del dato, como decía ahora Marina, puedes llegar, digamos, a vender más o a encajar mejor dentro de las necesidades que tiene un cliente, ¿no? Sí. Preguntas que tengo porque son cosas que nosotros constantemente, 3 años con el departamento y nos estamos dando continuamente de cabezazos con ello. Una es la limpieza del dato. Accedemos, hay muchísimos datos, pero hay que limpiarlos, el usuario quiere llegar al detalle y muchas veces no tiene todos los datos, hay datos erróneos que te tienes que quitar. ¿Qué control de proceso hacen? Es decir, a la hora de cargar los ETL o todo este flujo que estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué controles de alertas tienen para saber que ha llegado bien? A nosotros también se nos ha dado el caso de que todo funciona bien, pero después llega al final y te falta la mitad de los datos porque no han sido cargados o han habido problemas en los sistemas origen. Y otra pregunta es el tiempo de proceso, ¿no? Yo entiendo que como lo han montado, ¿no? Con toda esta tecnología, los tiempos de proceso tienen que ser rapidísimos. Nosotros el problema es que ya los días se nos empiezan a solapar y tenemos que ir a una filosofía que está muy bien representada en esta transparencia. Digamos que han empezado con unos buenos cimientos. Veo esto y es la estrategia que tendría que tener del dato, ¿no? De cualquier empresa. Creo que aquí la han clavado y felicitarlos por ellos porque vamos, de hecho ya le saqué captura y dándole vueltas porque tenemos nosotros realmente
un problema con lo que decía, ¿no? Tenemos tantos algoritmos, tanta analítica, le hacemos tantas travesuras, digamos, al dato para explotarlo, que tenemos un problema de tiempos, ¿no? Incluso procesos que lanzamos los fines de semana de optimización, que entre semana, vamos, dejaríamos a la empresa con unos recursos muy limitados en cuanto al acceso del dato. Pues mira, Ginés, un poco para responderte, nosotros precisamente el punto del que partíamos podríamos decir que es ese último que comentas, ¿no? Lo que nos ocurría es que nuestro cliente principal es el cliente interno, que es Vinted, y casos de uso como explotar la información de los logs, es que estábamos en una situación ya crítica para poder dar respuesta, de manera que al final pudiéramos ser capaces de procesarlo en la manera que veníamos haciendo con Python, Oracle y demás, ¿no? Y es ahí que, bueno, pues haber tomado la decisión drástica de decir, bueno, tenemos que hacer convivir los sistemas antiguos mientras implantamos esta plataforma, pues nos ha ayudado precisamente a casos de uso como este, pues poder hacer ese procesamiento sin morir. Los tiempos de procesamiento son bastante rápidos. Yo no sé si tú puedes decir más de los logs, quizás cuando estamos hablando, pero... Cuestión de, o sea, los de 1 hora se procesan en minutos y el acumulado de meses en cuestión de 1 hora, una cosa así, o sea que es un proceso bastante rápido. Sí, y ahí hay que tener en cuenta que hemos pasado directamente de no poder procesarlos a procesar gigas y gigas y gigas, eso, pues en los términos que está diciendo Iván, ¿no? Ese punto 1. Hemos montado estos buenos cimientos conscientes de que si queríamos dar servicio al cliente externo y también a nosotros poder reutilizar mucho de nuestro trabajo, pues este era el camino, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de que desde dirección nos han permitido pues poder hacer esta inversión. Este proyecto ha sido una inversión de la propia empresa durante todo este año y hemos dedicado horas a montar esto sin que un cliente lo estuviera pidiendo, ¿no? Entonces, eso fue la primera gran suerte que hemos tenido, que esto ha estado bastante sponsorizado, ¿no? Y a partir de ahí, pues apoyados en que tenemos nuestro CPD, teníamos que poner todo nuestro conocimiento para ser capaces de desplegar este tipo de servicios, ¿no? Y como comenta, son todos algunos de ellos son muy novedosos y nos están dando pues una gran velocidad de respuesta, ¿no? Después, en cuanto a los controles de calidad del dato, tenemos 2 puntos en el que controlamos, ¿no? El primero es en la ingesta 0 bronce y todo esto al final lo hacemos con Airflow, ¿vale? Al final Airflow es el que tiene el control de si un proceso se ha ejecutado bien o no, como estábamos diciendo, qué tipo de errores ocurrió dentro, ¿no? Entonces, en la ingesta al 0, lo que ya estamos haciendo es establecer puntos de control en los que validamos que la información es la que nosotros queremos, contiene las columnas que queremos, el número de filas es el que se espera, no se producen excesivos nulos, etc. Y si la entrada al 0 está resultando en que se producen una serie de problemas de integridad del dato que no esperamos, lo que estamos haciendo es disparar alertas por correo a los diferentes responsables de las fuentes de datos y nosotros mismos como gestores para proceder a la corrección y volver a realizar recargas, ¿no? El segundo punto es la compactación del 0 al 1. Una vez ya estamos ahí, en ese punto tiene que ocurrir todo tal y como hemos esperado. Digamos, porque al final ahí vamos a procesar la información, la vamos a estandarizar, vamos a poner el tipado que debería y una vez que la información ha conseguido llegar al 1 sin que haya problemas, sin que salte otra alerta de Airflow al pasar del 0 al 1, ya podemos estar convencidos de que la información que tenemos en 1 es leíble, ¿no? Y legible y puede ser consumida por cualquier caso de uso y lo que hacemos ya luego es del 1 al 2 modelar y en el modelo del 1 al 2 ya sí que entra la responsabilidad individual de cada uno que al hacer ese modelo se apliquen las condiciones correctas para garantizar que los datos que se ponen al cliente son los oportunos. ¿Vale? Y de la parte de visualización, un poco lo que estabas comentando tú, al final lo que el usuario ve no es esto. A nosotros en el negocio le da igual si lo hacemos con Airflow o con cualquier otra herramienta, lo mismo con Postgre, con cada uno de los dibujitos que salen ahí. Y por eso el porqué que teníamos apuntado por aquí, ¿no? Al final el usuario lo que necesita es que le demos valor. Y para darle valor el reto está en que cuando hacemos visualizaciones o generamos los conjuntos de datos resultantes, pues lo hagamos de la forma en que
el usuario espera, ¿no? Y ahí es verdad que en un equipo de ciencia de datos, al final, pues eso, siempre conviene que todos los equipos que nos dedicamos a esto tengamos alguna persona o algunos perfiles que puedan controlar mucho de esa parte y generar las visualizaciones que el negocio espera, ¿no? Porque si al final hacen un procesamiento espectacular en menos de una hora y tal, y la visualización es un churro y el usuario no consigue entender lo que le estás haciendo llegar, se queda en que has maquinado muchísimo, pero a lo mejor sirve de poco. Hay un punto que comentabas al principio, Ginés, que obviamente para poder montar todo esto, que también lo están comentando en el chat, que Sergio lo ha remarcado varias veces en la presentación, no es solamente 3 o 4 personas propiamente del equipo del dato, sino hay un equipo muy potente detrás de Atlantis, que con mucho expertise en diversas materias, sobre todo para dotar de la infraestructura necesaria para poder montar esto. O sea, esto no es de coger y comprar 4 servidores y montarlos, sino se requiere infraestructura potente, que no todo el mundo, digamos, tiene capacidad de realizar esa inversión. Y bueno, por eso también la idea es exponer esta plataforma como servicio, para que cualquier cliente o partner que tenga necesidad puntual de utilizar este tipo digamos, de plataforma, pues lo pueda utilizar pues, con un coste bastante adecuado de pago por uso. Ahí, pues, también lo comentábamos durante la charla por el chat, o sea, en cualquiera de las fases que se está a nivel de datos, damos soporte. Hay especialistas para cada uno de los puntos, que bien lo comentó Sergio al principio de la presentación. Y obviamente, claro, el montar un equipo así en todas las empresas, ojalá se pueda hacer, pero creo que no solamente por lo que cuestan a día de hoy, sino también por la escasez de los perfiles, ¿no? Entonces, bueno, por eso Y un mira, poco. Jaime, por dar respuesta, en el chat están comentando el tema de la cookie. Claro, aquí queríamos destacar que la cookie que estamos implantando es una cookie propia. Entonces, eso nos aísla del problema que están comentando. Las cookies que van a desaparecer ahora son las de terceros. Como esta cookie es propia, y la podemos explotar porque la implantamos en la web. Ahí puede explicar mejor Marina. Bueno, lo que hacemos es, o sea, a través de, sí que desaparecerán las cookies de terceros, aunque todavía está como todo un poco en el aire sin saber si va a haber una alternativa o no. Se impactará al usuario con campaña y una vez entra en nuestra web, ya sí que al aceptar nuestras cookies ya se pone una cookie propia para esto. Entonces ahí sí que ya podemos medir pues dónde fue impactado y demás con la trazabilidad que va a hacer dentro de la web con los logs. Entonces eso sí es una cookie propia que implantamos nosotros. Y después de las preguntas que hacía Andrea también, que había otra que era del portal de BI, al final funciona de manera que el servicio que tenemos en Azure, que es el Power BI embebido, no solo es una máquina que nos da la capacidad de alojar los informes, sino también nos proporciona una API para poder interactuar con los elementos que tenemos de Power BI en la nube, ¿no? Lo que se hace es que igual que trabajas en Power BI y tienes áreas de trabajo, tú puedes asignar áreas de trabajo a esa capacidad que tienes dedicada para ti en ese servicio del Power BI embebido. Esas áreas de trabajo automáticamente son accesibles desde la API y en el desarrollo que hemos hecho nosotros, que en este caso es una web en .NET, lo que se hacen son llamadas a la API para decirle, oye, dame el informe número 1 del área de trabajo número 3 y te devuelve el informe para que tú lo embebas en tu página web. Y ese es el funcionamiento que tiene, ¿vale? Por el modelo de licenciamiento, la verdad que esto es una solución muy interesante, sobre todo por lo que comentaba antes Sergio de ahorro de costes, dado que al final, si quieres compartir todos estos informes con seguridad, o bien tienes licencias pro para cada uno de los usuarios, o te vas ya a espacios premium y demás. Entonces, Microsoft da una alternativa con este tipo de servicios, que también hay que pagarlos, obviamente, para que puedas montar este tipo de portales. Por eso nosotros también ofrecemos este tipo de servicio aparte, no solo con la plataforma completa, pues para el que lo necesite. Sobre todo porque hay muchas empresas que lo que hay, como comentaba Sergio, son mayoritariamente consumidores de informes, más que generadores de informes. Entonces no tiene tampoco mucho sentido que le estés pagando licencias de Power BI Pro pues a un usuario que únicamente lo que va a hacer es entrar en su report
y consultarlo pues todas las mañanas o cuando necesite, ¿no? Y dale, David, que tiene la mano levantada. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, Sergio. Perdonado. Nada, 2, 3 preguntillas rápidas. Una es sobre el tema del catálogo del dato. ¿Estás trabajando al nivel de catalogar toda la información que entra en la parte del data Lakehouse? A nivel de catálogo de datos, lo más que tenemos son los JSON que documenta cada una de las ingestas que estamos realizando para parametrizar cada uno de los orígenes de datos y conocer cuál es la estructura que esperamos que llegue de cada campo y demás. Vale. Pero no hemos ido más allá todavía. Vale. No, sobre todo lo digo porque si vais a estar trabajando con alguna herramienta para catalogar lo que es la información de Delta Lake, ¿no? Esa parte de histórico de información, la comunidad, hasta la última vez que yo estuve con ellos hablando, no tenían nada. Así que si queréis hacer un folk y tirar por ahí, yo creo que van a estar muy contentos. Vale. Lo digo por eso. Y lo otro es, ¿habéis probado el conector de Delta contra Power BI directamente sin pasar por la base de datos de Poxer? Sí, lo probamos y esa fue nuestra primera intención, pero viste la parte de seguridad por diseño. Sí, ¿no? Cuando nuestro responsable de seguridad nos dijo, mira, mejor si se llevan la información mínima del reporting a una base de datos para no tener que exponer el HDFS entero. Vale. Que tenemos otros mecanismos y demás, pero sí, lo probamos y nos funciona. Tenemos varios reports internos que atacan el HDFS a la capa 2 con el Delta. Genial. Sí. Y ya la última, y dejo de dar la tabarra. La parte de Airflow, ¿estás haciendo, ¿os tenéis ahí la idea de hacer algo de orquestación de procesos de Machine Learning, más allá de las analíticas que estáis haciendo? ¿Algo más pesado, me refiero? Algo tipo MLflow y demás, dice. Sí, bueno, o imagínate, yo qué sé, quieres hacer un modelo de recomendación de los usuarios con una pre-clusterización para segmentarlos y después hacer un conjunto de recomendaciones, ¿no? Eso al final tiene un impacto en los modelos y aparte de todo eso lleva una orquestación para que el modelo a lo largo del tiempo, porque aquí, bueno, todo el mundo que trabaja con modelos sabe que el modelo funciona ahora y dentro de 3 minutos ya está obsoleto, así que... Correcto, sí, todavía en la parte de Machine Learning no hemos avanzado tanto, pero al final sí que es nuestra herramienta de orquestación. Siempre que podamos lo vamos a utilizar por ahí. La verdad que nos ha ido muy bien. Empezamos con el Pentaho, de hecho, estuvimos haciendo nuestras pruebas y al final con el Airflow hemos ido muy cómodos por el tema del desarrollo en Python y porque funciona, que es una maravilla, la verdad. Sí. Hay que saber configurarlo ahora mismo también, hasta eso, que se me olvidó en la presentación. Tenemos la base de datos del Airflow, de entrada viene con un SQLite, creo que es, y la hemos pasado a un Postgre para poder permitir concurrencias en paralelo de diferentes procesos y demás. Y funciona, que es una maravilla. De hecho, yo lo recomiendo ya no solo para desarrollo de ciencia de datos puros, yo creo que también para tareas de IT en general, de los que realiza cualquier equipo de sistema, de ingeniería, es una solución que se pone por encima del cron tap habitual, del cron, ¿no? De un Linux y da mucha más versatilidad. Sí, todo lo que es trabajo de pipe de datos o de tal con esta herramienta es una maravilla. Yo lo estuve usando en plan de eso. Recogiendo mensajes de un Kafka, levantaba clústeres de procesamiento en Spark, lo levantaba, procesabas, lo tirabas abajo, a razón de mensajes que trae un Kafka, y era una maravilla, vamos. Desde que lo configure, es fantástico. Sí. Pues nada, yo lo único ya, daros las felicidades, porque da gusto ver estas cosas desde nuestra Canaria querida, que se estén haciendo. Ahí estamos, trabajando en ello. Es una de las preguntas también que nos ponía por aquí, no sé si era Rubén, que nos decía que si habíamos tardado un año, menos, Rubén, la verdad que, y no es por sacar pecho, ¿no? Pero empezamos con esto en mayo de este año y estamos en diciembre y tenemos ahora mismo bastantes fuentes de datos ya en la capa 1, que son muy diferentes entre sí. Y en ese medio año, claro, es porque somos mucha gente. Y es lo que nos ha permitido pues ir así de rápido, ¿no? Esto no es un trabajo, ya lo hemos dicho, de 2 o 3 personas. En datos somos 7, en ingeniería me están ayudando otros 2 o 3 compañeros, en seguridad, con todo el mundo implicado en esto, ¿no? Y este es el resultado.
medio añito, pero claro, es verdad que uno piensa, "Ño, lo que hemos conseguido", pero al final todos los que estamos en este sector sabemos que si volvemos a pintar este dibujo dentro de 2 años y volvemos a hablar en un webinar de la cátedra, a lo mejor el dibujo, la mitad de las cosas están cambiadas o se nos juntaron otras 4 o 5 más porque este mundo evoluciona a este paso, ¿no? Hay unas preguntas de ahí de intermodal, no sé si las han respondido. A ver, de intermodal, dicen, para un proyecto similar me han recomendado Java y los frameworks de Spring Red Hat. ¿Cómo ves esta solución? Si quieres hablarla directamente, no sé si te refieres a la parte del portal de BI o la plataforma entera, ¿no? En esa pregunta. Y la otra es, ¿los continuos cambios de Power BI no afectan a los reportes embebidos? En realidad no, nosotros los tenemos publicados arriba, el report siempre está vivo junto con su conjunto de datos y se actualiza a menudo. Gracias, David. Saludos. Y luego teníamos, aparte del servicio de viajeros, procesáis también con esta estructura la parte de mercancía. Sí, realmente nosotros estamos procesando ahí cualquier conjunto de información que estamos necesitando en todos los casos de uso, ¿no? Y sí, es información variopinta, información de logs de webs comerciales, información de APIs de la Google Marketing Platform, por poner un ejemplo, programación de vuelos, o conjunto de datos relacionados con la oferta de pasajeros en el tráfico aéreo, con la demanda, intención de búsqueda, Open Data del ISTAC. Tenemos ahí todo tipo de información. Todo lo que hacemos lo pasamos por la plataforma y los casos de uso son los que nos trae cada cliente. Bueno, aquí puntualizar otra vez la fotografía esta que me encanta. Hay como una línea que se difumina, ¿no? Entre lo que es el analista del dato y lo que es IT, ¿no? Para montar toda esta infraestructura, que fue lo que comentaste. Tengo gente de IT, pues un poco trabajando en esto, ¿no? Y lo que comentaba también David, nosotros, no sé si vosotros también os habéis tropezado con este caso, muchas veces tenemos que estamos utilizando en algunos casos inteligencia artificial o digamos la estadística clásica para corregir ciertos datos que sabemos que contienen un error, pero son ciertos, ¿sabes? Incluso le damos la opción al usuario de elegirlo, ¿no? Y de decir, mira, quiero quitar estos datos o quiero hacer un estudio poniéndolos a ellos, porque al final es información que sabemos que por un error de la máquina que lo está registrando, pues, o un error incluso humano, pues está mal, ¿no? Y se corresponde con otra cosa. Ustedes a nivel de datos, porque esto fue una decisión casi propia y se la dimos hacia el usuario, y al final el usuario se quedó súper encantado, porque decía, joder, cuanto más información y sé que está bien, pues mucho mejor, ¿no? ¿Se han encontrado con esta casuística de tener que aplicar herramientas que están a lo mejor en otra capa, ¿no? Más para el análisis, pero aplicarlas en la limpieza y digamos, la construcción de un dato que aporte mucho más valor que el que trae a lo mejor de forma cruda? Sí, nos hemos encontrado ese caso y hemos tenido que hacer lo que estás comentando precisamente. Por ejemplo, datasets que llegan a lo mejor con un alto número de nulos, pues tener que aplicar modelos de Machine Learning para reemplazar esos valores nulos de manera relativamente inteligente y demás, ¿no? Pero sí es verdad que en nuestro caso eso todo lo hacemos ya al pasar de la capa 1 a la capa 2. Hasta la capa 1 nosotros lo que queremos es velocidad ante todo, ¿no? O sea, de cada conjunto de datos que nos traemos, pues eso, ¿no? Estandarizar, tipar y demás y ponerle calidad hasta cierto punto, hasta el punto de entrar a reemplazar valores nulos o hacer tratamiento como tal, y ahí sí que preferimos hacerlo en función del caso del uso del 1 al 2, algo que seguramente tendremos que trabajar más, ¿no? Pero a veces, igual que de un conjunto de datos te puede convenir hacer un tratamiento para este tipo de problemas, a lo mejor para otro caso de uso que implica el mismo dataset no es el más adecuado. Y entonces por eso en lo que son capas 0 y 1 es todo velocidad, sí. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. De las preguntas que está comentando por aquí Rubén, hasta ahora casi todo ha sido procesamiento offline. Sí.
En el momento que tengamos que procesar información online, yo que sé, que venga de IoT o demás, pues evidentemente tendremos que añadir algún tipo de componente como los que están nombrando, Kafka, Elasticsearch, los stats y demás. Hasta el momento no hemos tenido la necesidad y porque estamos todavía, pues eso, en la iteración 0 de la plataforma, no le hemos metido esa complejidad que seguramente cuando nos llegue el primer caso de uso tendremos que añadir también. Y un poco así, aparte de las preguntas que lo quería comentar y me olvidé, nosotros al final montamos esto, una para nosotros y como dijimos para cliente externo, ¿no? Porque entendemos que al final aquí en Canarias pues puede haber mucha necesidad de casos de usos como estos en los que hay que aplicar Big Data y claro, cualquier empresa, cualquier pyme en función de su sector pues no puede disponer de esta capacidad de cómputo y estos conocimientos dentro de su casa para poder poner esto en marcha, ¿no? Y el otro extremo es que ya no lo puedes poner en tu casa, sino que te tienes que ir a la nube, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, pues ya que tenemos un CPD, situarnos como en el medio y dar este servicio como un pago por uso casi, ¿no? Si lo seguimos implantando y que sea un servicio que damos recurrentemente, ¿no? Una plataforma como servicio, igual que uno contrata en la nube, pero bueno, en un entorno más controlado y ubicado, pues eso, al medio de los dos extremos, ¿no? Y también por eso lo hemos montado, para cubrir las necesidades no nuestras ya solo de nuestros productos y de cliente interno, sino también para abarcar, pues, poder darle solución a todo ese montón de empresas que pueden estar intentando hacer esto y no saber cómo. Y bueno, dar un poco las gracias, que nos han puesto bastante comentarios bonitos y nos ayuda a seguir trabajando sin desanimarnos, ¿no? Porque al final montar esto es una semana estás arriba y la semana siguiente estás en el infierno y luego ahí está el cielo y estás en el medio y hasta que al final se estabiliza, ¿no? No, me sumo a las felicitaciones. Este es el camino de la transformación digital. Se empieza por el dato. He visto las visualizaciones, pero supongo, ¿no? Y más conociendo a Héctor, que el horizonte es muy amplio, ¿no? Tendrán pensado, pues, no solo quedarse en las visualizaciones, sino como estrategia ir un poco más allá, ¿no? Sí, correcto, sí. Al final, de hecho, la estrategia de esto bueno, la estrategia es la segunda vez, deja que venga para detrás, Ginés. Permíteme la broma, la estrategia es esto que está aquí, ¿no? Al final es montar toda esta plataforma, pues, para resolver los casos de uso y para consolidarnos como empresa que da este servicio en Canarias y ojalá que en Península. Lo hemos montado siendo ambiciosos, siendo conscientes del reto que supone. No solo queremos hacer visualizaciones, y de hecho lo que hemos hecho ahora es salir por una visualización, pero de la misma manera pues podemos integrar los resultados de una clusterización de clientes en un sistema de un tercero, podemos integrar la información en una API de Google, retornar el resultado que estamos pintando en la marina, retornarlo a la Google Marketing Platform para que se convierta en una nueva variable cuando genera las audiencias de sus campañas, etcétera, ¿no? Entonces el camino, el horizonte es muy, muy amplio. Y la última pregunta, datos cautivos. Supongo que se habrán encontrado con ellos, ¿no? Datos, yo no había escuchado el término todavía. Datos que están, por ejemplo, en proveedores de software que no tienes acceso, por ejemplo, a ellos, no te quieren dar acceso a la base de datos. No sé, en las empresas, en cualquiera, o en muchas de ellas, vamos a ponerlo así, todavía te encuentras parte del conocimiento que lo mantiene un técnico en un Excel, porque se le ha quedado limitada la aplicación y tiene que ir ahí. Todos esos casos que seguramente con algunos se habrán encontrado, ¿cómo lo tratan? Nosotros, nuestro planteamiento aquí, una de las máquinas, deja que venga para aquí, es precisamente que al final sabíamos que eso iba a ocurrir y pensábamos, pues lo más que nos van a dar es un CSV, no nos van a permitir llegar a una base de datos, no vamos a tener una API, habrá muchos clientes que lo más que pueden llegar, o por lo que comentas, o porque sus sistemas no dan para más, son generarnos CSVs o ficheros Excel y demás. Y para eso hemos colocado esta máquina de aquí, para que cualquier cliente nos pueda subir información por FTP, por una API que estamos desarrollando,
para que al final sea sencillo que nos coloquen la información en el formato que puedan, ¿no? Y nosotros ya de ahí lo vamos a recuperar con el Airflow hasta aquí, ¿no? No, se los decía porque nosotros hemos tenido que recurrir a RPA para sacar información, ¿sabes? Porque aunque accedas a las bases de datos, el dato se reconstruye cuando quieres ver una visualización en el software, por una serie de reglas que tiene implementada el propio programa, ¿no? Entonces, lo que hacemos, tenemos RPA que generan, bueno, que se emulan el usuario, ¿no? Se nos descargan los CSV y después tenemos ETLs que nos suben el dato a los servidores, ¿no? Ya, Pues digamos, mira, tomamos nota porque eso es una buena cosa. No, se lo decía pero, bueno, la empresa nuestra es bastante grande y tiene muchas casuísticas, ¿no? Y para nada tiene que ver con una empresa que se dedica bueno, una compañía aérea, porque... Sí, nosotros, claro, ¿no? En el caso de Vinter, ¿no? Pues no nos hemos encontrado ese caso hasta ahora, la verdad. Los casos más similares que nos hemos encontrado es que hay un fichero que solo llega por correo. Pues nada, pues lo que hemos hecho con Airflow es preparar una tarea que se conecta a una cuenta de correo que hemos creado y nosotros nos vamos a descargar los ficheros adjuntos que llegan en un correo con el asunto X, el que esperamos. Y le validamos que el fichero es lo que nosotros queremos que sea. Y si no es, lo echamos fuera de la plataforma y avisamos, ¿no? No voy a hacer que nos pongan algo ahí que, aparte de no sé lo que queremos, nos puede hacer pupa. No, tenemos muchos puntos en común, pero al final es que nos dedicamos casi a lo mismo. Claro, sí, sí. Bueno, ahí te hago un matiz, Inés, que al final Atlantis da servicio a Vinter, forma parte del sistema Vinter, pero también da servicios a otros clientes que ya están usando esta plataforma. Entonces, esta y otro servicio. Entonces, un poco... Sí, hay un matiz muy importante. Como consultoría, implantación y también como un servicio, un software as a service. Exacto. Sí, pero no, a ver, con todas las capacidades que tiene el equipo de Atlantis, no únicamente con la de datos, que obviamente esta es la que estamos ahora enseñando, pero no tiene sentido hablar ahora de otras cosas, ¿no? Pero la parte de ingeniería es muy potente, la parte de desarrollo también, la parte de consultoría, negocio digital, que está Marina aquí. O sea, hay un equipo y cada vez más. Ahora mismo, de datos y DevOps en concreto, nuestro departamento, pues a lo mejor la mitad de la actividad está enfocada al servicio externo, al desarrollo de productos y demás, ¿no? Y la plataforma y tal. Y es verdad que la otra mitad, a lo mejor, pues, no, diciéndolo más o menos de memoria, está dedicada al cliente interno. Pero sí, tenemos las dos patas. Y como consultoría y empresa que intenta dar servicio para afuera, pues claro, intentamos generar productos y generar plataformas y servicios como este. Sí, yo creo que con Tixa tienen algún contrato. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más. La verdad que felicitaros otra vez. Muchas caras conocidas por aquí. Y la verdad que también ha sido un placer. Estaba nervioso, ¿eh? Y a mí ya me cuesta ponerme nervioso cuando tengo que hacer una presentación o algo porque es la primera vez que me toca moderarlo. Me lo ha facilitado muchísimo, Jaime. La verdad que darte las gracias. Y bueno, a Marina, a Sergio y a Iván, que a muchos de ellos les tengo mucho cariño y hemos compartido ahí sufrimiento en algún máster. Felicitarlos. Así fue. Gracias. Ya saben de lo que hablo, yo creo que eso se nos quedó a todos grabado. Yo sí. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más o quieren decir algo más, pues yo creo que ya es momento. No, nosotros solo dar las gracias por la acogida y los mensajes que nos han puesto aquí, y que, bueno, que tienen nuestro contacto aquí, creo que lo pusimos, sí. ¿no? Al final. Y cualquier cosa, pues, ¿no? Sí, yo también decir muchas gracias a todos, que soy un poco la que está ahí más fuera del tema datos y siempre se valora mucho que se tenga valor a la visión de marketing, de explotación de estos datos. Así que gracias por la invitación.